Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Es un privilegio y un placer traer una palabra de bendición en esta noche para regocijo de cada uno de nosotros. Amén. Los jóvenes, como cada final de mes, cada jueves de final de mes, hemos estado implementando lo que es un estudio del libro Los lenguajes del amor para jóvenes. Los 5 lenguajes del amor para jóvenes. Entonces, tenemos esta dinámica y en esta noche vamos a tener el lenguaje del toque físico. Ya en otras ocasiones hemos escuchado los lenguajes del amor para parejas y nos hemos nutrido en varias ocasiones de esto. Pero también hay un lenguaje de amor para jóvenes y queremos expresarlo en esta noche para los padres, para que los padres en esta noche se nutran de cómo debemos comportarnos y tratar a nuestros jóvenes. Como les decía, me corresponde lo que es el lenguaje del amor, el toque físico. Yo soy de los que me identifico mucho con este lenguaje del amor. Mi esposa le puede ser testigo. ¿Cómo fue? Mi esposa puede ser testigo de que yo me caracterizo, tengo mucha característica de lo que es este lenguaje del amor, el toque físico. Entonces, es algo muy hermoso. Todos los lenguajes nos llenan. En verdad, tenerlo en práctica es algo que nos llena a cada uno de manera independiente y personal. Y esto nos ayuda. Pero en esta noche vamos a expresarle lo que es el lenguaje del amor para los jóvenes. ¿Y cómo se diferencia el toque físico con los jóvenes? Bueno, tiene mucha diferencia porque ya no es lo mismo yo practicar el toque físico con Josías, que lo brinco y lo beso y lo abrazo y lo salto y lo tiro y para aquí y para allá. Ahora, cuando Josías tenga de 12 años en adelante, 12, 13, 14 o 15 años, ya el toque físico será diferente, porque ya yo no puedo agarrar a Josías y besarlo y saltarlo y brincarlo por muchas condiciones, ¿verdad que sí? Entonces, debemos aprender cómo debemos tocar a nuestros jóvenes y en el momento en que debemos tocar. Vamos a tratar varios temas. El primero es momentos para tocar. Hay momentos para tocar a nuestros jóvenes. Dice Eclesiastés 3 del 1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Y aquí es donde quiero llegar. Tiempo de abrazar y de abstenerse de abrazar. ¿Por qué? Porque con nuestros jóvenes tenemos que tener tiempo para abrazar y por qué en otros momentos tenemos que abstenernos de abrazar.
porque no en todo momento el joven está dispuesto a recibir un abrazo. Muchas veces, como hay un cambio, ya el joven está adquiriendo lo que es un cambio de independencia. Y al adquirir un cambio y ser un poquito más independiente en lo que va creciendo, ya entonces los padres tenemos que buscar el momento para que ellos, para poder ejercer este lenguaje del amor. El toque físico, los abrazos, los besos dentro de la familia es lo más común. Entonces, cuando nos referimos a los jóvenes, estos momentos como padres, son necesarios discernirlos. Debemos conocer en qué momento el joven está dispuesto a recibir un toque. Es una tarea difícil para los padres por dos razones. En primer lugar, el momento oportuno se determina en gran medida por el estado de ánimo del joven, y en segundo lugar, el humor de un adolescente no siempre es fácil de entender. Es difícil, porque muchas veces yo entiendo que los padres nos acostumbramos tanto, digamos 10, 11, 12 años, dependiendo del desarrollo del joven, nos acostumbramos tanto a tratarlo de una manera, y ya cuando vemos ese cambio en el joven, ya cuando requiere otro tipo de trato, pues no lo entendemos, y es algo que debemos de conocer. Dice Gary Chapman, que es el escritor del libro Los lenguajes del amor, nos muestra varios ejemplos de padres que conocen el estado en que sus jóvenes están dispuestos a recibir un toque. Por ejemplo, una madre puede percibir si su hijo está dispuesto a recibir un afecto en la manera como cierra la puerta al entrar a la casa. O sea, si el joven llega a casa, digamos de cualquier lugar, sea de la escuela, de donde sea que llegue, la manera en cómo podemos percibir en cómo él está dispuesto para recibir un cariño, para recibir un toque en este caso, se puede percibir hasta de manera en que cierra la puerta. Por ejemplo, si el joven entra y cierra la puerta de golpe, bueno, pues ya decimos de que entró medio bravo, más o menos, y está indispuesto a recibir lo que es un toque. Pero si el joven entra y se toma su tiempo para cerrar la puerta, lo hace con calma y tranquilo, pues como padres ya podemos discernir de que podemos dar un toque en ese joven. En otros casos, se muestra la disposición según la distancia en la que se sienta de sus padres. Si se sienta alejado, nos dice que no requiere de un afecto, pero si se sienta junto a nosotros, su lenguaje corporal nos dice que requiere de un afecto. Son algunas de las maneras como podemos identificar en la que un joven está dispuesto o no. También es necesario reconocer su lenguaje corporal. Por el mismo cambio, como padres, es necesario de que reconozcamos cuál es el lenguaje corporal del joven, de nuestros adolescentes. Se comete el error muchas veces de tratar a los jóvenes como niños, como les decía ahorita, y debemos entender que están en una etapa de cambio. Es necesario de que reconozcamos de que es una etapa de cambio, de que es un estado de transición. Van pasando de una etapa de madurez a una etapa de madurez. Es muy repentina muchas veces esta etapa. Los padres no se dan cuenta de que su niño ha crecido o su niña ha crecido y ya es un adolescente, donde éste empieza a demandar cierta independencia, pero con responsabilidad. Es necesario de que los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes van a adquirir independencia, pero con responsabilidad. Entonces,
Ahí es donde nos corresponde a los padres, o le corresponde a los padres, enseñarle la responsabilidad a los jóvenes de su independencia. Ahí es donde el juego cambia, pues es necesario cambiar de metodología. Cuando expresamos un afecto de toque físico al momento en que el joven suele realizar un logro, por ejemplo, un partido ganado, un examen aprobado, la celebración de sus éxitos mediante una afirmación verbal, y un toque físico se recibirá como una evidencia más de tu reconocimiento de su emergente madurez. O sea, pero entendiendo de cómo debemos los padres dar el toque físico al momento, porque hay varias variaciones. Por ejemplo, debemos distinguir cuando un joven está jugando o está en un juego, digamos, con sus amigos en un partido de béisbol, un ejemplo, un joven que está en un partido de béisbol, al momento de celebrar, pues el joven celebra con sus amigos. Y puede de que como padres estemos ahí y esperemos celebrar con ellos. Pero uno toma un poquito de restricción porque muchas veces al momento de celebrar con ellos, ellos dicen, pero bueno, papi, por favor, no me toque, estoy con mis amigos ahora. Entonces, en ese momento también es bueno reconocer de que hay que darle cierto espacio. Cuando vemos ciertos cambios en los jóvenes, no sabemos distinguir su estado emocional. Pienso que duramos tanto tiempo acariciándolos y mimándolos, se hace difícil reconocer o aprender de que un día para otro ya las caricias y el trato debe cambiar, de que su expresión de amor será más limitada por momentos específicos, respetando su espacio. Entonces, es necesario de que aprendamos a respetar y a reconocer el espacio de los jóvenes. También tenemos otro tema que es el lugar para tocar. El lugar para tocar. Así como existe tiempo y momento de dar un toque, también hay un lugar, geográficamente hablando. Nos referimos, cuando hablamos de lugar, nos referimos a un espacio, a un sitio, para decirlo así. Cuando un niño está en un juego, como le decía ahorita, de pelota, y está en el momento de celebrar, que corre, donde sus padres, abrazarlos, pues si ellos vienen hacia sus padres, pues ahí podemos, como padres, darle afecto. Podemos sí acariciarlos, pero ellos tienen que acercarse a nosotros. La identidad propia de los adolescentes está atada a la de sus amigos. Un método práctico es no tocar nunca a un joven en presencia de sus amigos, salvo que lo inicie. Como les decía anteriormente, momento de celebrar, es necesario de que ellos vengan a nosotros para poder nosotros entonces mostrar un afecto hacia ellos. El lugar apropiado para practicar el lenguaje del amor del toque físico es la privacidad. Donde el joven está más cómodo en recibir un toque es en medio de familiares inmediatos. O sea, donde el joven se siente cómodo, donde el joven está a gusto y se siente en confianza, vamos a decirlo así, es en el hogar, es en la privacidad, es en nuestras casas. Entonces, otro tema
Otro tema que nos expresa el toque, el lenguaje, es la manera para tocar. Aquí no solo hablamos sobre las clases de toque que damos, sino de la manera en que lo hacemos. Existen numerosas maneras mediante las cuales podemos expresar nuestro afecto a través del toque físico. Abrazos, besos, masajes, tocar la espalda, luchas. Son maneras en las que se llena el tanque de amor de los jóvenes. Sin embargo, el proceso no es tan simple como parece. Los adolescentes son individuos, a todos no les agrada el mismo toque, porque cada adolescente es único y como padres se tendrá que aprender el lenguaje del amor que más le agrada o que más le llega a ese joven. Hay que aprender cuáles son los dialectos en los que ese joven se identifica más o que más expresa ese amor. Ya sea el toque físico, regalos, los 5 lenguajes. Entonces, es necesario de que como padres no debemos forzar nuestro propio lenguaje, sino que debemos aprender el lenguaje del adolescente. Debemos conocer con qué lenguaje ese adolescente se identifica. La manera en que los padres expresan el lenguaje del toque físico en adolescentes puede de que no sea el mismo que expresaban cuando niños. Como les decía al principio, son diferentes, ya se manejan de manera diferente, van adquiriendo ciertas independencias en las cuales como padres debemos aprender a conocerlas, debemos aprender a conllevarlos y conseguir ese lenguaje que más se adapta a ellos. Puede que no sea el mismo cuando expresaban cuando niños, pueden estimular sentimientos de dependencia e inseguridad, exactamente lo contrario a lo que quiere decir el joven. Por lo que el adolescente suele retirarse de esas infantiles expresiones. Son cosas que debemos estar al tanto y conocer como padres, porque debemos estar al pendiente del lenguaje corporal de nuestros adolescentes, porque sería contraproducente un toque físico o cuando el joven está molesto, cuando el joven está de mal humor, porque no está preparado o no está requiriendo de ese lenguaje. Puede de que sea una palabra de afirmación en ese momento. Entonces, como padres es necesario aprender a identificar en el momento en que podemos expresar uno de los lenguajes del amor con nuestros jóvenes. Por ejemplo, si está de mal humor, darle una palmada en el hombro, o si está frustrado con su comportamiento, no se sentirá amado. Nos pone más ejemplo de la madre o el padre que se le niega un abrazo a su hija o a su hijo porque no le gustan los amigos que elige. Corre el riesgo de que el joven tome una actitud diferente. Entonces es necesario y tenemos la responsabilidad de que los jóvenes reconozcan sus actitudes y nosotros como padres reconocerlos a ellos mismos. Si solo expresamos amor a nuestros jóvenes cuando hacen cosas que nos agradan,
hemos abandonado el mejor camino hacia el amor incondicional y hemos entrado en un mundo de manipulación. Es necesario de que no, como padres, no forcemos a nuestros jóvenes o no forcemos a un lenguaje del amor en el cual ellos no están dispuestos en ese momento, sino hay que ser un poquito más sensible con ellos. Usar suavidad en el toque físico para corregir, y en el próximo tema vamos a hablar de estos, que son toques físicos inadecuados. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Efesios 6. Dice Efesios 6 del 1 al 4, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea que a pesar de que esta sea una charla para los padres en esta noche, también a los jóvenes, a los adolescentes que están aquí, debemos de ser obedientes a nuestros padres. Dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice ahora, y a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando nos habla de disciplina, es disciplinarlos con amor, con una corrección correcta, con una amonestación de vida. Es necesario de que apliquemos lo que la Biblia nos manda y tratemos a nuestros jóvenes como nos manda la Biblia. Vamos a criarlo en disciplina, y siendo disciplinados es como aplicamos esta regla. Por lo tanto, debemos nosotros ser disciplinados primeramente para poder llevar una disciplina a nuestros jóvenes. Podemos ser rudos aplicando la tosquedad, pero también podemos serlo disciplinadamente. No es necesario de que seamos toscos cuando podemos ser y aplicar una disciplina. También nos dice Proverbio 1, del 1 al 6, lo leo desde el versículo 1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es necesario de que en estos tiempos le enseñemos o le mostremos el camino correcto a los jóvenes. ¿Por qué? En el mundo hay mucha gente sabia, hay mucha gente inteligente también. Y si como padres no le enseñamos a nuestros jóvenes a andar sabiamente, pues probablemente cualquiera puede traer a ellos lo que es una mala idea, vamos a decir. Puede traer a ellos un mal consejo también puede ser.
¿podemos corregir a nuestros jóvenes? Nos dice Proverbio que tenemos que corregirlos con cordura, no con ira. Porque la ira es un efecto contraproducente, pero la inteligencia, corregirlo con inteligencia nos enseña tanto a nosotros como a ellos a ser sabios en el ambiente, a desarrollarse, a caminar por los caminos correctos en su entorno. Amén. Hay un tema muy controversial, hay muchas cosas que pasan en estos tiempos. Y es un tema que no deja de sonar, que son los abusos. Hay abusos de muchos tipos. Los abusos. Encontramos muchas situaciones con jóvenes. Los encontramos involucrados en numerosas situaciones y numerosas maneras, y en muchas ocasiones muy horrorosas. Y todos como padres tenemos la responsabilidad de librarlos en lo mayor posible de estos casos. Darle a conocer de manera inteligente temas sobre su sexualidad. Como jóvenes entran en una etapa de desarrollo que requiere un aprendizaje constante en temas que desconocen. Y si como padres nos hacemos de la vista gorda, pues es posible que aprendan de una manera errónea este tipo de temas. Entonces, hay que sentarse con nuestros adolescentes, hay que hablarle, decirle así, las cosas son así, así. Mi padre, cuando yo era joven, yo recuerdo que cuando era más joven, porque ya no soy tan joven, yo recuerdo que él se sentaba conmigo y nunca me faltó un consejo, siendo muy joven. Y en esos tiempos, él me decía cosas que yo en ese momento no entendía muy bien. ¿Y por qué mi papá me dice este tipo de cosas cuando todavía yo no me topo con esas cosas? Pero después aprendí en el camino de la vida de que eran necesarias aprenderlas en ese momento. Entonces, no es necesario de que los padres se sientan cohibidos en hablar ciertos temas con los hijos. Hay que ser abiertos, hay que decirle las cosas como son, porque si no lo hacemos, los padres lo aprenderán de una manera equivocada en otro lugar. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, jóvenes, dice 1 Corintios 6, 19 al 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Me escucharon, jóvenes? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlos. Cuando entramos a una etapa de jóvenes, ya nuestros padres nos cuidan. O sea, nuestros padres nos cuidan, pero también vamos adquiriendo la responsabilidad de cuidarnos nosotros mismos también. Amén. Entonces, cuando vamos adquiriendo esta responsabilidad, es necesario de que entendamos que nuestros padres nos van a cuidar, pero nosotros también debemos de cuidarnos. Debemos de cuidar tanto
nuestro cuerpo, como nuestro espíritu, como nuestra mente, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es necesario o no debemos permitir que los adolescentes se defiendan solos en aguas infestadas de tiburones, como está ahora mismo el mundo, en confusiones, de confusión sexual social. El amor de Padre nos debe impulsar a efectuar todo lo que sea posible por ayudar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a desarrollar una identidad sexual positiva y de resguardarlos de abusos o de aquellos que se quieran aprovechar de ciertas gratificaciones. Entonces, como les decía ahorita, es necesario de que pongamos asunto, de que estemos al pendiente y de que podamos informarlos en todo y cuanto sea necesario. Aquí les voy a mostrar, ponme el último slide, Raúl. El último no, el próximo. O sea. Estos son algunas de las cosas que podemos hacer o que podemos hacer con nuestros jóvenes para practicar el lenguaje del amor del toque físico. La primera dice, tómese de las manos durante las oraciones familiares. Vamos a desarrollar lo que es un buen apretón de manos o un saludo único que pueden tener entre padre e hijo. Si el adolescente se encuentra estresado, hay que acariciarle la espalda con suavidad, la cabeza, que se relaje mientras les cuenta cualquier situación. Es necesario abrazar y besar a nuestros adolescentes cuando salgan a la escuela o mientras regresan, como les decía al principio, siempre tomando en cuenta en el humor en que ellos están. Hay que ser sensible a su resistencia, sobre todo en público. Poco después de disciplinar a nuestros adolescentes, es necesario que se dedique un momento para darle un abrazo a fin de mostrarle que la disciplina no es mala, de que muchas veces es consecuencia de una mala elección y que no es contra ellos como personas, sino que es para su bien. Es necesario de que se saluden, chocando la mano o felicitaciones similares cuando sorprendamos a nuestros hijos haciendo algo correcto, algo positivo. Necesario, con el toque físico también podemos alentarlo. Hay que participar con ellos en juegos, practicar deportes que requieran alimentar este lenguaje del amor, el toque físico, practicar una pelota, practicar un juego. Bríndate para darle a tu adolescente un masaje en los hombros cuando tenga un día difícil. También proporciona una palmadita en la espalda positiva o con una manera de comunicar amor cuando tu adolescente lleve algo importante a cabo. Es necesario de que como padres nos esforcemos en ofrecer un amor incondicional. Entonces, en conclusión, vamos a amar a nuestros jóvenes. Vamos a practicar el lenguaje del amor del toque físico en su momento y en su tiempo.
porque son maneras de demostrar amor. Son maneras en que, como hemos dicho anteriormente, en la que llenamos su tanque de amor, en brindarle comprensión, en brindarle afecto a nuestros jóvenes. Asimismo, que ellos también tengan la mejor actitud hacia sus padres y que comprendan a sus padres que todo es por su bien. Amén. Así que Dios le bendiga. Hasta aquí esta parte. Espero que todos nos hayamos nutrido, de que hayamos aprendido algo sobre cómo comportarnos con nuestros jóvenes y adolescentes. Amén. Porque Dios le bendiga y le guarde mucho. Toque físico, Marvel. Excelente, ¿verdad? Esta es la tercera entrega ya de los jóvenes en este tema del lenguaje del amor de los padres hacia los jóvenes. Muy, muy interesante. Y yo sé que cada uno de los temas que ha sido expuesto en estos tres, que ha sido dado de manera tan edificante, excelente, sé que ha llegado, ha sido de bendición, ha sido de nosotros poder prepararnos adquiriendo esa sabiduría. La verdad es que el ser humano, ¿verdad?, su personalidad, conocerle, cómo actuar, es todo una ciencia. Y qué bueno es que nosotros podemos aprender estas cosas, pero de manera bíblica, basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un manual completo. Tiene absolutamente todo, para todo, todas las edades, para el momento en que vivimos en la sociedad, para el mismo tiempo, siglo XXI que vivimos. La palabra de Dios se actualiza. Aunque ya fue escrita hace tantos años, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios nos bendice. No importa el momento, no importa el tiempo, no importa el lugar. Esa es la capacidad que tiene la palabra de Dios. Vamos a estar de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Omar, gracias. Excelente estuvo, ¿no?, tu exposición, y deseamos que el Señor te bendiga. Señor, gracias te damos en esta noche por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Te pedimos, Dios, que tú bendigas cada padre que en este momento está pasando por esta etapa de educar, de criar adolescentes. Te pedimos, oh Dios, que tú vengas impartiendo la gracia, que tú vengas impartiendo la sabiduría, para que cada padre, Señor, pueda mantener esa relación con sus hijos, con sus hijas, edificante. Que cada adolescente también pueda recibir de ti, oh Señor, esa convicción a través de tu palabra, y puedan mostrar hacia sus padres obediencia, esa buena actitud, esa empatía hacia sus padres, igualmente dando a cada padre esa sabiduría para criar a sus hijos y así edificarles y así poder, Señor, crear ese ambiente donde ellos puedan madurar en la fe, madurar en la palabra de Dios y madurar también en las relaciones personales en esta sociedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora que vamos a nuestras casas, Señor,
tu cuidado y tu protección sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.